Amén. Adelante, pastor. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Damos la gloria y la alabanza a nuestro Dios, que vive y permanece para siempre. Estamos contentos de encontrarnos a través de esta plataforma digital y juntos poder orar y también tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Tal vez hiciéramos una breve recapitulación del tema de anoche. Hablamos del libro perdido, o sea, que no era otro que la Biblia. Muchos cristianos pudiéramos haber perdido el contacto con ese libro que contiene el mensaje de Dios y ese libro que contiene las indicaciones para llegar a la tierra que está más allá de esta. También hablamos de que muchos cristianos han perdido el gozo de la salvación, el entusiasmo, la alegría que una vez caracterizó su vida y tenemos que recuperar eso. O sea, nuestra vida cristiana es importante. Y hoy quiero justamente presentar el tema: cuide su relación con Dios. O sea, uno de los tesoros más grandes que un cristiano puede tener es su relación con Dios. Esto nadie se lo puede quitar, nadie se lo puede impedir. Su relación con Dios es sagrada y todos tenemos una relación con Dios y debemos cultivarla y debemos abonarla y debemos crecer en esta relación con Dios. Así que de entrada digo, cuide su relación con Dios. Vamos a orar así como estamos. Querido Padre, muchas gracias por permitirnos la tercera noche de estas reuniones de consagración, de dedicación. Y oh Dios, tú nos estás hablando a través de tu palabra. Primero, nos dices que es necesario volver a retomar esas herramientas con que tú dotaste a tu iglesia: la oración, el estudio de la Biblia. Yo, Señor, nuestra relación contigo es lo más grande que tenemos. Por lo tanto, es nuestro deber y privilegio cultivar esta relación con Dios y crecer en esta relación con Dios, de modo que la vida de cada uno de nosotros pueda ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Al abrir tu palabra, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, eh, quiero, hermanos, ponerlos en el contexto del tema de esta noche. Eran los días del profeta Samuel y en esos tiempos, según la misma Biblia dice, escaseaba la palabra de Dios. El sumo sacerdote de aquellos momentos era Elí, y los sacerdotes, los hijos de Elí, eh, no andaban de la mejor manera delante de Dios. Los israelitas durante este tiempo y casi todo el tiempo tuvieron guerra contra los hijos de los filisteos. Pero una característica que vale la pena mencionar es que los hijos de Israel habían perdido su relación con Dios. Su relación con Dios estaba desfigurada de tal manera que los israelitas estaban haciendo algunas cosas que dejaban entrever que desconocían a Dios. Y estando desconectados de Dios, tuvieron que enfrentarse a los filisteos en tres ocasiones. Y esta noche presentamos lo que ocurrió en estas batallas
Y de estas batallas de aquel pueblo, nosotros tomaremos ahora lecciones prácticas para nuestra vida espiritual. Así que entonces quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Samuel, en el capítulo 4, y quédese allí porque vamos a analizar algunos versículos. Noten, Israel va a pelear contra los hijos de los filisteos en estas condiciones, es decir, van desconectados de Dios, van con una relación con Dios desfigurada y van a enfrentar a su acérrimo enemigo, los filisteos. Leamos en el capítulo 4, primero de Samuel 4 y versículos 1 en adelante. Por favor, vean con atención los versículos que están ahí. Y dice así, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afet, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Me detengo un poquito aquí, hermano, solamente para hacer algunas apreciaciones, y es el hecho de que era difícil que les fuera bien en esta campaña militar si iban desconectados de Dios. Sin mí, nada podréis hacer. O sea, el éxito de un cristiano radica en su permanencia en Cristo. El éxito en cualquier empresa radica en que la pusimos en las manos de Dios. Es Dios quien da la victoria, es Dios quien proporciona todos los medios para que nos vaya bien. Pero sin Él, nada puede ser posible. Y aquí los hijos de Israel pierden la batalla de manera aparatosa y 4,000 hombres mueren y regresan ellos descorazonados y decepcionados. Y cuando regresan, ellos, los ancianos, se reúnen para analizar por qué hemos perdido la batalla, por qué nos ha ido mal, dónde está la promesa de Dios que dijo, por un camino te atacarán tus enemigos y por 7 huirán de ellos. Y aquí que nosotros volvemos avergonzados. 4,000 soldados, 4,000 bajas reportaron en aquella ocasión. Quiero, quiero que leamos el versículo que sigue porque es revelador. Y dice la Biblia en el versículo 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, esta pregunta, hermanos, está como planteada de manera acusativa. Dice, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Esta pregunta, hermanos, ellos pudieran habérsela contestado sin ningún problema. ¿Por qué nos ha herido Jehová hoy? Dios no los había herido. Habían caído presa y víctima de los filisteos. Simplemente Dios no estaba con ellos y no pudieron ganar la batalla, pero Dios no los ha herido. Es decir, ellos se habían apartado de Dios y cuando nos apartamos de Dios nos puede ir de cualquier manera, pero nunca nos irá bien, porque Dios es la fuente de toda bendición. Con Él se puede todo, pero sin Él no se puede nada. Por simple que sea la empresa que voy a iniciar, si no está Dios, va a fracasar. Y aquí ellos culpabilizan a Dios. ¿Por qué nos ha herido Dios? Pero Dios no los ha herido. Simplemente no fue con ellos. Porque hermanos, para que Dios nos acompañe en nuestras empresas, en nuestros proyectos, tenemos que invocar su nombre. No es automático. Tenemos que invocar su nombre. Tenemos que pedir su ayuda y tenemos que pedirle que nos acompañe cada día. No es automático. Ahora, en el análisis llegan a una conclusión que está planteada en el versículo 3. Por favor, fije su mirada otra vez en el versículo 3 y vea con atención lo que ellos proponen. Dice así, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Si nota y lee con cuidado el texto, hay ahí una expresión que hace ver claramente que los hijos de Israel estaban atribuyéndole al arca del pacto poderes salvíficos. Debo decirles, hermanos, que el arca del pacto era, era un cofre de madera de gofer forrado de oro y, y era el símbolo donde se representaba la presencia de Dios encima del propiciatorio, pero no era Dios, era el símbolo donde se presentaba la presencia de Dios, pero no era Dios.
Pero ellos dicen aquí, si traemos el arca, entonces nuestros problemas se habrán acabado. Le están atribuyendo al arca poderes salvíficos y están viendo el arca como un ídolo. Tienen la apreciación que tenían las naciones cercanas acerca del arca. Las naciones cercanas pensaban que el arca era Dios, el Dios de Israel. Y hermanos míos, ellos proponen que ahora en esta batalla van a llevar el arca y que van a triunfar porque ellos ya encontraron la solución a sus problemas. Quiero decirles, hermanos, que es fácil que un cristiano pierda de vista a Dios y que un cristiano comience atribuyéndole poderes a cosas que no lo tienen. Es fácil que un cristiano termine cayendo en la superstición simplemente porque se desprendió o simplemente porque se desconectó de Dios. Y entonces, hermanos, cuando trajeron el arca al campamento de Israel, ocurrió una algarabía. Ellos pensaron, nuestros problemas han terminado para siempre. Por favor, quiero que vean, hermanos, cuando ellos traen el arca del pacto justamente al campamento de Israel. Versículo 4, ahí mismo, versículo 4. Y entonces dice, hermano, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto para que viniendo entre nosotros nos salve. Ahora el 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, vea con atención, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Se terminaron nuestros problemas. Hoy tenemos el arca y tenemos asegurada la batalla. Hoy vamos a traer la victoria porque el arca está con nosotros, el símbolo. O sea, no era Dios, era el símbolo, pero le estaban atribuyendo poderes como si fuera Dios. Y ya esto muestra su desconexión y su desconocimiento de Dios. Ahora, hermanos, en estas circunstancias, teniendo el arca del pacto consigo, ese cofrecito de madera de acacia forrado de oro y el propiciatorio y allí la Santa Chiquirá, ellos entonces van a la batalla y vean justamente lo que ocurre en la segunda batalla. Por favor, vean conmigo 1 Samuel capítulo 4 y lean los versículos 10 en adelante. Por favor, vean esos versículos. Y dice la Biblia así, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Si se acuerdan, en la primera batalla han caído 4,000 hombres y han regresado descorazonados y decepcionados. Pero hoy, en esta segunda batalla, han perdido 30,000 hombres de a pie, es decir, de infantería. Y hoy se apodera de ellos el pánico, porque no pueden creer que han perdido la batalla aún teniendo consigo el arca del pacto. Pero quiero decirles, hermanos, es que no era Dios el que estaba con ellos, era el símbolo de la presencia de Dios y ellos estaban desconectados con Dios. Hermano, todo lo que nosotros hacemos tenemos que conectarlo con Dios, porque es de la única forma en que funciona. O sea, voy a la iglesia al sábado para encontrarme con Dios, devuelvo mis diezmos y mis ofrendas porque esa es mi relación con Dios. Oro a Dios todos los días porque de esta forma platico con Él. Leo la Biblia porque de esta forma Dios me habla. Todo lo conecto con Dios. Pero cuando lo desconecto de Dios, entonces realmente todo pierde su sentido. Es decir, el arca del pacto, no importaba que el arca del pacto estuviera con ellos, pero Dios no estaba con ellos. No importaba que los sacerdotes estuvieran ahí, pero Dios no estaba con ellos. Todo lo que yo hago lo debo de conectar con Dios y es la única forma en que es valedero, en que funciona. Pero los hijos de Israel aquí han llevado el arca del pacto, pero no, Dios no ha ido con ellos. Dios no está entre ellos. Y hermanos, el fracaso es inminente cuando Dios no está, pero el éxito está asegurado si Dios está. Eso nos autentica la palabra de Dios y eso es lo que nos dice este relato. Ahora, hermanos, 30,000 soldados perecieron en la segunda batalla. Y esto los llenó de decepción, chasqueó sus corazones, volvieron avergonzados y no sabían qué hacer. Y para colmo de males, si usted lee el texto y lee el relato completo, encuentra que los filisteos se robaron el arca del pacto. Aquello que ellos llevaron para que los defendiera,
no solamente no los defendió, sino que fue raptada. Los filisteos se la llevaron a Filistea y usted conoce esa historia. Hermanos míos, qué decepción. Han perdido dos batallas consecutivas y esto obedece a que algo anda mal. Ellos tienen que sentarse y reflexionar y pensar, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Dónde está aquí la situación que no hemos resuelto? Y quiero aquí aprovechar para decir, hermanos, cuando un cristiano va perdiendo batallas en su vida cristiana y va perdiéndolas de manera consecutiva, es el momento en que el cristiano reflexione, se detenga y haga un análisis. ¿Por qué es que me está yendo así? ¿Por qué es que yo no tengo deseo de estudiar la Biblia? ¿Por qué es que yo no tengo deseo de ir a la iglesia? ¿Por qué yo no deseo compartir mi fe? ¿Por qué yo no quiero orar? Todo lo que me atañe o todo lo que me pasa obedece a algo. Algo está mal en mi vida porque no es normal que un cristiano no quiera orar o no quiera estudiar la Biblia o no quiera ir a la iglesia. No es normal. Lo normal es que el cristiano desee estar en el atrio del Señor, quiera adorar a Dios, quiera cantar con júbilo, quiera compartir su fe. Eso es lo normal. Pero cuando no lo hace, algo está ocurriendo y ese cristiano no puede quedarse quieto, debe de hacer un análisis de su vida y comenzar a averiguar qué está pasando e indagar y buscar una solución, porque si no, el enemigo seguirá haciéndole daño y seguirá separándolo y un día, sin quererlo usted, estará fuera de donde no quiso salir. Vean esto, hermanos, con atención. Dos batallas consecutivas perdidas simplemente porque Dios no está entre ellos. Hermanos, cuando Dios no está en medio de su pueblo, cualquier cosa puede ocurrir. Quiero aquí, hermanos, solamente acordarme, allá en el año 70 después de Cristo, los judíos estaban cercados por las tropas romanas. El general Tito no quería combatir la ciudad, no quería destruir el templo, y le habló a los capitanes y a los generales de Israel, a los judíos, y les dijo, no tienen que pelear contra nosotros, solo ríndanse y serán tratados como botín de guerra. No hay por qué llenar a Jerusalén de guerra, no hay por qué pelear, solo tienen que rendirse, entregarse. Pero los generales judíos envalentonados simplemente dijeron, no nos entregamos porque Dios está con nosotros, pero Dios no estaba con ellos. Y el desastre fue inminente, es decir, los muros de Jerusalén cayeron y el templo hermoso, orgullo de cualquier judío, también fue reducido a las cenizas y el oro de los compartimientos que eran de oro puro, es decir, se derritió y se introdujo en la tierra y los romanos, en el afán de llevarse el oro, araron donde estuvo el templo. Dios no estaba con ellos. O sea, hermanos, puede ser presunción que un cristiano esté viviendo de una forma descuidada o desordenada y pensar que Dios está con él. Presunción. Yo debo de estar seguro de que Dios está conmigo porque yo estoy ajustando mi vida a los requerimientos de Dios. Estoy buscando alinear mi vida lo mejor que puedo delante de Dios. No que lo haya alcanzado, como dijo Pablo, pero estoy poniendo mi mejor esfuerzo para hacer la voluntad de Dios. Quiero servir a mi Dios de la mejor manera posible. Quiero andar con Él y quiero agradarlo a Él. Mi deleite es estar con Él. Es decir, yo debo luchar. Esa debe ser mi lucha. Y eso es lo que Cristo me debe de encontrar haciendo cuando Él venga en su segunda venida, luchando. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, lo encontrare haciendo así, luchando, esforzándote por hacer lo mejor delante de Dios. Dos batallas han perdido los israelitas y las han perdido de manera aparatosa. Y hermanos, la han perdido simplemente porque Dios no está con ellos. Noten, el mismo símbolo que ellos llevaron ha sido raptado por los filisteos y han muerto los dos sacerdotes. Omni y Fines mueren en esa batalla y regresan los hijos de Israel y ahora tienen que sentarse para hacer un análisis más profundo. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué estamos perdiendo estas batallas? Y hermanos, es importante decir aquí, cada cristiano debe hacer un análisis de la forma y de la manera en que está caminando con Dios. Esto es importante, hermanos. O sea,
yo debo de examinar mi vida, o sea, mi caminar con Dios. Yo debo de examinar cómo ando con Dios. Y si hay algo que tengo que corregir, tengo que corregirlo. Y si yo siento que no lo puedo corregir, pedirle la fuerza a Dios. Señor, ayúdame a abandonar esto o aquello porque me estorba en mi vida cristiana. Ayúdame, oh Dios, a quitar de mi vida esto que me incomoda para poder hacer la voluntad de Dios. Yo debo de hacer ese análisis. Hermanos, los hijos de Israel regresan y hacen un análisis y ellos llegan a una conclusión. Dios no está con nosotros porque nosotros hemos hecho a un lado a Dios. O sea, Dios no está entre nosotros y cualquier cosa que hagamos va a fracasar. Tenemos que incorporar a Dios. Tenemos que volvernos a Dios y tenemos que pedir perdón a Dios y pedirle el favor que nos auxilie, que nos ayude, porque los hijos de los filisteos nos están arrasando, nos están humillando, nos están avergonzando. Y aquí, hermanos, entonces es donde voy a llevarlos al capítulo 7 del libro de Primero de Samuel. Y aquí ellos van a ir a una tercera batalla. Y ya el miedo eh, está en el corazón de los hijos de Israel. O sea, el miedo, el pánico se ha apoderado de ellos porque realmente han perdido 2 veces consecutivas y sienten temor ir a la batalla, pero deben hacerlo, deben ir a la batalla. Capítulo 7, primero de Samuel, la tercera batalla. Y la Biblia dice así, hermanos, versículo 7, capítulo 7, versículo 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. O sea, vinieron. Ellos sabían que Israel era presa fácil para ellos. Ya los habían vencido en 2 ocasiones y esta no sería la excepción según el pensamiento filisteo. Y oiga esto. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor. Y hermanos, ¿cómo no tener temor si he fracasado en 2 ocasiones anteriores? Tenían temor. Y aquí quiero aprovechar, hermanos, para decir, el temor es algo que se está apoderando de los seres humanos que habitan en este planeta, el temor por las cosas que sobrevendrán. Pero nosotros tenemos un refugio seguro y tenemos a alguien que dijo, estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Termino de leer el texto y dice, tuvieron temor de los filisteos. Pero ahora en el versículo 8 ellos van a decir algo que hasta ahora lo mencionan. En las ocasiones anteriores no dijeron esto, omitieron esto que voy a leer ahora. Versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Por fin se están acordando que el único que da la victoria es Dios. Por fin están involucrando en su plan a Dios. Por fin se percataron que sin Dios no se puede nada. Es decir, aquí hoy sí han hecho un análisis concreto y dicen ellos, Samuel, no dejes de orar por nosotros. Ora a Jehová tu Dios. Necesitamos la cobertura de Dios. Necesitamos la bendición de Dios. Necesitamos la protección de Dios. Necesitamos a Dios en esta empresa. De otro modo, vamos a fracasar. No ceses de orar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y miren lo que dice la Biblia. Para que nos guarde de la mano de los filisteos. Solo Dios, hermanos, es capaz de guardarnos de todos los males que circundan este mundo. Solo Dios es capaz de librarnos de todas las cosas horribles que permean este mundo. Y por eso, hermanos, es que nos acogemos a Dios para que nos ayude a dar cada paso de manera segura, de manera certera y llegar así al puerto de la eterna paz y a la meta final. No hay forma alguna de llegar a la meta final a menos que Dios lo conduzca y lo dirige y lo guarde del mal. Hermanos, vuelvo aquí y vean lo que sigue diciendo el texto, versículo 9. Y dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y me gusta esta parte como termina el versículo 9. Y Jehová le oyó. Alabado sea Dios, hermanos. Dios oye el clamor de sus hijos.
Dios no quiere vernos cabizbajos. Dios no quiere vernos llorar, sufrir. Dios quiere vernos reír. Dios quiere vernos felices. Dios quiere bendecirnos. Pero somos nosotros los que tomamos algunas veces caminos equivocados y tropezamos y caemos y nos va mal y sufrimos y a veces lloramos. Somos nosotros los que nos extraviamos del sendero que Dios nos ha marcado y terminamos llorando. Y aquí, hermanos, dice, y Jehová le oyó, porque el deseo de Dios es bendecir a sus hijos, es auxiliar a sus hijos, es tenderles la mano y es llevarlos al puerto de la eterna felicidad. Y Jehová le oyó. Yo dije una de estas noches, hermanos, no hay una oración que salga de su corazón que se pierda. Ninguna oración hecha con sinceridad se pierde. O sea, así que mi oración siempre subirá a lo alto y regresará contestada según sea la voluntad de nuestro Dios. Y Jehová lo oyó, hermanos, y Jehová lo oyó. Y ahora el versículo 10, que es revelador y que es muy especial. Y dice el texto en el versículo 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, vean esta intervención, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, y aquí, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Sea el nombre de Dios bendito hoy y por siempre. Aquí la victoria la gana el comandante en jefe de los escuadrones de Israel, Dios. Aquí el que atemoriza, el que destruye, el que pelea, el que gana es Dios. No hay nada para que yo haga. Simplemente debo de acogerme a Dios, cubrirme bajo la sombra del Todopoderoso y el gran gigante, el gran Jehová, el Todopoderoso, vencerá. Porque Él venció, porque Él vencerá, porque Él es victorioso. Y como dice Jeremías, Jehová está conmigo como poderoso guerrero. Y Él es el poderoso guerrero que defiende a Israel y que defiende la causa suya y que defiende su familia. Miren esto. Jehová tronó aquel día, o sea, truenos, centellas y relámpagos con gran estruendo sobre los filisteos, de modo que los llenó de pánico y los confundió y ahora fueron vencidos con facilidad. Y dice entonces el versículo 11, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos. Hoy sí, se llenaron de fe, de confianza, creyeron. Y hoy sí, salieron buscando a los filisteos y los vencieron y su victoria fue aplastante porque Dios estaba con ellos. La victoria es de Dios, hermanos. La salvación es de Dios. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Por nosotros mismos somos débiles, vulnerables. No podemos nada. Pero cuando usted está puesto en la mano de Dios, usted es un guerrero formidable. Y el enemigo tiembla delante suyo, no porque usted es fuerte, sino por quien está detrás suyo o quien está a su lado o por quien usted representa. Y noten, fueron vencidos delante de Israel. Habían sido derrotados 2 veces consecutivas, pero hoy han vencido y de manera aplastante han aniquilado por completo las fuerzas de los filisteos y estos han huido y los israelitas han ganado una victoria total y completa. La victoria de Dios. La victoria es de Dios. Hermanos míos, quiero leer estos 2 versículos que siguen porque tienen un mensaje todavía para nosotros. Y dice, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Y luego el versículo 12, había que dejar un monumento conmemorativo de aquel gran hecho de Jehová. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué les parece, hermanos? Israel ahora regresa, pero con los ánimos elevados, alabando y dando la gloria al que vive para siempre, reconociendo que ellos habían perdido antes simplemente por ir solos a pelear. No se atreva a salir solo de su casa a cumplir las obligaciones de su trabajo. No se atreva. No se atreva
a emprender algo, por pequeño o por grande que sea, sin consultar a Dios. No se atreva, hermano, a hacer nada sin auxiliarse de Dios, porque es cuando salimos sin Dios, es cuando fracasamos, cuando perdemos y regresamos chasqueados. Dios es nuestro amparo y fortaleza, es el guerrero por excelencia, es el que nos defiende, es el escudo del cristiano, es la torre fuerte, es el Dios que simpatiza con nosotros. Y hermanos, crearon un monumento con una inscripción o con un nombre significativo. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Yo quiero aprovechar esta noche, hermanos, para decir dos cosas y habré concluido. Uno, nosotros podemos decir confiados, hermanos, hasta aquí nos ayudó Dios. Hemos, hemos encontrado en el camino piedras, muros, gigantes. Hemos encontrado cualquier suerte de obstáculos. El camino que hemos escogido no es el más fácil, pero es el mejor y es el único que conduce hasta la vida eterna. Y hermanos míos, nosotros podemos decir, hasta aquí Dios me ha ayudado. Y si hasta aquí Dios me ha ayudado, tengo la bendita certeza de que de aquí en adelante Dios me seguirá ayudando hasta llevarme a las puertas de la ciudad celestial. Y hermanos, lo otro que quiero decir para concluir, a través de este relato, nos damos cuenta, hermanos, que el camino de la obediencia es el camino para triunfar y es el camino de la felicidad, es el camino para encontrar justamente seguridad y todas las bendiciones que Dios quiere darnos. El camino de la obediencia. La obediencia es esencial, pero por otro lado, el camino de la desobediencia es el camino del dolor, de la tristeza y de la misma muerte. Y hermanos míos, termino con la frase con que comencé. Cuide su relación con Dios. No descuide su relación con Dios. Si hay algo que usted debe de cuidar con esmero, con diligencia, con ahínco, es su relación con Dios. O sea, cada día, mi relación con Dios tiene que ser alimentada cada día de mi existencia. Conságrate a Dios cada mañana y procura hacerlo cada mañana. Ten una relación con Dios fuerte, próspera, robusta. Hermano, cuidemos nuestra relación con Dios. El enemigo luchará por desconectarnos de Dios, pero nosotros estaremos siempre conectados con Dios, porque con Dios todas las cosas son posibles. Deseo de todo corazón que Dios bendiga a cada familia, que Dios bendiga a cada hermano y que Dios nos ayude para ser cristianos victoriosos y que vayamos de victoria en victoria hasta llegar a las puertas de la ciudad celestial. Dios nos dé su bendición. Vamos a orar juntos y luego tendrá la palabra el encargado de esta noche. Vamos a orar juntos. Querido Padre, muchas gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. En tu palabra encontramos consuelo, consejo y dirección. Hoy hemos analizado la condición de Israel al ir y enfrentar a sus enemigos, pero yendo solos. Y en dos ocasiones los israelitas han perdido contra sus enemigos, los filisteos. Pero en la tercera batalla, antes de ir a ella, ellos analizan su situación y incorporan a Dios en su vida, piden perdón, confiesan su pecado y buscan a Dios, oran a Dios y las cosas cambiaron. Porque tú haces la diferencia, porque tú eres la diferencia. Si nosotros vamos contigo, el éxito será nuestro, pero si vamos solos, habremos de fracasar. Señor, guíanos por el camino de la obediencia. Ayúdanos a mantenernos siempre cerca de ti, a caminar contigo y a ser diligentes en cuidar nuestra relación con Dios. Bendice cada familia, bendice cada hermano. Oh Dios, danos una noche de descanso, un feliz amanecer y tráenos mañana de nuevo para seguir escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios nos Muchas, bendiga. Adelante, hermano Barragán.